Buenas noches, pues el juicio de Genaro García Luna todavía no se inicia en Nueva York y ya arroja luces sobre el negro tramado que hay detrás de la guerra contra las drogas. Ni más ni menos que Iván Reyes Arzate, un personaje oscuro, el encargado ni más ni menos de lo que pueden considerarse las operaciones sensibles de la Policía Federal en la época de García Luna y todavía aún más en épocas más recientes. Él fue el encargado de estas operaciones del 2008 al 2017. Este personaje está ligado a lo que podemos considerar una parte oscura que empieza a develarse según acusaciones de Michael Robitt, el fiscal que lleva el caso de García Luna. Este personaje no solamente ofreció ayuda a los cárteles, sino de alguna manera representó a lo que podemos considerar una nueva realidad de un cártel llamado Seguimiento 39, una federación de cárteles, de organizaciones criminales. Y digo que este tramado negro todavía nos dará mucho de qué hablar y de alguna manera pondrá en la silla de los acusados al sistema de seguridad del gobierno mexicano durante la llamada guerra contra el narco, porque este personaje era el enlace principal de la DEA con México. Uno se pregunta, es una pregunta simplemente como las que hacemos los periodistas, ¿acaso la DEA desconocía la acción de este personaje, Iván Reyes, y desconocía la acción de Genaro García Luna? Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias.